Bueno, si no es cristiana lo va a agarrar y le va a dar un jalón de pelos hasta que se los arranque, ¿verdad? Pero, o sea, le va a manchar que el vestido, y esto le puede causar fricción, le puede causar tristeza, le puede causar vergüenza. El nombre de Pablo de Tarso, nuestro hermano Saulo, significa manchar, y también el significado habla de defecto. ¿Por qué? ¿Qué de manchar y de defecto? Porque Saulo de Tarso, recordemos que no era cualquier hombre. Saulo de Tarso era un erudito, que él, hermano, estudiaba a los pies de ¿quién? De Gamaliel. Pablo era un hombre que conocía bien la escritura, tenía diferentes nacionalidades, o sea, también hablaba diferentes lenguajes, pero conocía la ley, conocía los libros de Moisés, conocía las escrituras bien al pie de la letra. ¿Por qué? Porque un gran hombre, hermano, era el que le había, digamos, era el mentor o su padre espiritual que le había enseñado la escritura. O sea, en aquel tiempo el poder decir que Saulo de Tarso había estudiado a los pies de Gamaliel, hermano, era como mejor que cualquier instituto de los mejores de la ciudad. ¿Por qué? Porque Gamaliel era un hombre que aún el Sanedrín, la autoridad máxima religiosa de aquellos tiempos del templo, ellos le pedían consejo a este hombre. Y recordamos cuando echaron para afuera a los apóstoles, que les estaban prohibiendo hablar de Jesucristo, y que los sacaron para afuera. Y este hombre llamado Gamaliel le dijo a aquel Sanedrín, le dijo: miren, hubo un hombre llamado Teudas, y ese hombre traía unos 300 que se juntaron, y ellos hablaban de lo mismo, pero mataron a uno y se deshizo el grupo. Y luego se levantó otro hombre también, como con unos 400, y lo mataron y se deshizo el grupo. Dijo: pero estos, así dijo, pero estos parece que cada vez son más los que se les añaden. Dijo: pero ustedes hagan algo, recuerden, si esto es de Dios, va a prosperar, y si no es de Dios, se va a deshacer, se va a desvanecer. Pero ustedes, les dijo, tengan cuidado, no vaya a ser que se encuentren peleando contra Dios. Hermanos, ¿a quién le estaba diciendo? No le estaba diciendo a un principiante, le estaba diciendo a los hombres que se encargaban de efectuar las ceremonias y los rituales del templo. O sea, a las máximas autoridades, hermano, de la casa, ¿verdad? Que ellos consideraban como la casa de Dios. Entonces, si alguien juraba por el templo, hermano, esa persona era digna de muerte. O si alguien hablaba mal del templo, esa persona era digna de muerte. ¿Por qué? Porque ellos eran la autoridad máxima que cuidaban eso. Bueno, este hombre, él aconsejaba al Sanedrín. Así es que era un hombre, un erudito, un teólogo, una persona que su consejo valía por el conocimiento que él tenía. Así que Saulo de Tarso era una persona que estuvo a los pies de él y que fue enseñado o discipulado. Entonces Pablo, su nombre de Saulo de Tarso, aparte, hermano, de que significaba mancha o defecto, también significaba falta o lesión. ¿Cómo es una lesión en el cuerpo de una persona, hermano? Es dolorosa. ¿Cómo es una falta en la vida de una persona? Le causa tristeza, le causa dolor, y puede abrir la puerta a otras causas que vengan también a la persona. Entonces, hermano, imagínese, su nombre significaba mancha, significaba defecto, significaba falta, significaba, hermano, lesión, significaba mancha, y para terminar, su nombre significaba tacha. Ahora, si usted dice: ¿de dónde sacó eso, pastor? Abra su diccionario Strong, búsquele, y ahí se va a dar cuenta lo que era estos significados. No me extiendo más por cuestión de que no me quiero quedar solamente en un personaje. Estamos hablando de un hombre llamado Saulo de Tarso, que este hombre, recordemos que iba rumbo a Damasco y que llevaba cartas de los principales del Sanedrín. ¿Para qué? Para agarrar a los cristianos y ¿qué, hermano? Matarlos, y a otros aprisionarlos. ¿Pero por qué? Porque predicaban del evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, cuando él va rumbo a Damasco, la escritura nos enseña que de repente, hermano, un resplandor del cielo viene sobre su vida y luego él cae tirado a tierra. Y cuando él cae tirado a tierra, hermano, dice que de repente él empieza a decir: ¿quién eres, Señor? Cuando él dice ¿quién eres, Señor?, es porque él conocía, hermano, no solamente la escritura, sino experiencias de historias que habían acontecido en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando él dice ¿quién eres, Señor?, el Señor le contesta y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces el Señor le habla y le dice: entra en tal lugar y se te dirá lo que es necesario hacer. Porque él le preguntó: ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabe qué es parte de lo hermoso cuando el Señor alcanza a alguien, hermano? Que aquella persona empiece a funcionar en el cuerpo de Jesús. Otra vez, mire, en ocasiones vemos a una mujer con unas uñotas así como de medio metro, ¿sí o no? Pero la pregunta sería: ¿podrá cocinar así? No, grandotas. ¿Podrá hacer tortillas de harina así? ¿Sí se puede, mujeres? No, pero sus uñas están chiquitas. Hay unas que están exageradotas. Entonces, ¿por qué hacemos esa pregunta? Porque cuando él le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga, Señor?, le dijo: entra y se te dirá lo que es necesario que tú hagas. Hermano, cuando alguien tiene un encuentro con el Señor y que viene al mensaje, que viene al reino de nuestro Salvador Jesús, hermano, y que esa persona empieza a funcionar. Mire, cuando venimos al Señor queremos lavar los baños, queremos barrer el templo, queremos limpiar las bancas. Si pasa un perro hasta lo queremos bañar también. ¿Por qué? Porque hay gratitud en el corazón de la persona. Pero empieza a pasar el tiempo, y si no se mantiene viva esa llama de la gratitud, ¿qué sucede? Se endurece el corazón. Y lo más difícil, hermano, es cuando ya no funcionamos dentro del cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque pasamos de un estado hermoso a un estado de fariseo. Ya después nomás estamos viendo la gente: ay, mira, parece caja fuerte, no le relaciona la camisa con el pantalón. Ay, mira, la hermana, los colores no son los tacones no son del color de la bolsa. Y ay, mira, el hermano ni planchó su camisa. Ay, el hermano no volvió sus zapatos. O sea, nos convertimos en gente tóxica, que dicen por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dejamos de funcionar en el cuerpo del Señor. Cuando el Señor alcanza a Saulo de Tarso era una persona, hermano, una persona feíta de modos, dijeron por ahí. Era una persona feíta de modos. O sea, pero ¿qué sucede cuando el Señor lo alcanza a él? Él era una persona que tenía mucho odio, ¿sí o no? Él pensaba: no, hombre, voy a agarrar a un cristiano y lo voy a desmenuzar y me voy a hacer unos tamales, o lo voy a meter a la cárcel. O sea, tenía esa mentalidad de odio. Nuestro hermano Saulo de Tarso odiaba a la iglesia, hermano. Pero cuando el Señor lo alcanza y llega ahí, hermanos, a la casa de Judas, empieza a orar y a ayunar. ¿Qué empieza a hacer? Empieza a orar y ayunar. ¿Qué empieza a hacer? Empieza a orar y ayunar. O sea, empieza a darle lugar al nuevo hombre en su vida. El nuevo hombre que tiene la capacidad de conectarse y comunicarse con el Señor, para que el Señor le hable y le dé, hermano, la revelación de algo que Él quiere hacer sobre la tierra. Entonces Él se relaciona con el Señor a través de la oración. Y dice, hermano, la escritura, que cuando él está en ayuno y en oración en la casa de Judas, detrás del escenario está un profeta llamado Ananías. Dice así la escritura, hermano: un profeta llamado Ananías. Y el Señor le habla a Ananías en visión. Le dice: Ananías, necesito que vayas. Le da la dirección correcta, hermano, y le da el nombre de la autoridad que estaba